Tengan todos y todas muy buenos días. Les saluda Alberto Inostroza, representante de la Dirección General del Tesoro Público para los Conectamev. En esta oportunidad desarrollaremos la capacitación virtual, registro de información de activos y pasivos en el módulo de instrumentos financieros MIF, a fin de que puedan registrar las operaciones financieras de sus respectivas cuentas bancarias y otros del mencionado aplicativo, y así conciliar y sincerar el uso de sus recursos públicos asignados a través de la cuenta única de tesoro. Sin más que añadir, damos paso a nuestra expositora, Débora Sánchez Cuellar, especialista en endeudamiento y tesoro público del Conectamev Tacna. Buenos días, Débora. Buenos días, Alberto. Muchas gracias. Un saludo para todos los que me escuchan en este momento. El día de hoy brindaré mayor información sobre el registro de los activos y pasivos financieros a través del MIF. El contenido de este tema consta de 4 partes. La primera parte que vamos a tratar es acerca del módulo de instrumentos financieros, que es el MIF. Vamos a tratar su definición. El MIF es un aplicativo web desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual las entidades del sector público no financiero tienen que reportar información sobre los activos, pasivos financieros y los fondos de los saldos públicos que manejan. De manera histórica, verificamos que desde el año 2012, Tesoro Público solicitó la construcción de un módulo de activos. El año 2013 y 2014, ante las dificultades del desarrollo del MIF, se optó por plantillas estandarizadas en Excel, de acuerdo a la Resolución Directoral 70 del año 2014. Posteriormente, en el año 2015 y 2016, se inició el desarrollo del MIF en su versión 1. El año 2017 se inició el desarrollo del MIF en la versión 2. Y a partir del año 2018 estamos con el MIF en la versión 3.0. Asimismo, tenemos que indicar que de acuerdo a la quinta disposición complementaria final de la Ley 30694, que corresponde a la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Público, autoriza al MEF, a través de Tesoro Público, a implementar un sistema de registro de información de activos y pasivos financieros, en sustitución de 2 módulos, del SAFOP y del módulo de registro de fondos públicos. De acuerdo al tema 2, consideraciones vigentes, podemos considerar la Resolución Directoral 12 del año 2018, publicado el 21 de marzo del mismo año, que aprueba la Directiva 1/2018, entre las cuales nos indican características de la periodicidad y de los plazos a tener en cuenta. Tenemos que el registro y la declaración de la información en el MIF es de periodicidad mensual y se realiza dentro de los 11 días hábiles siguientes al cierre de cada mes para la información financiera y de fondos públicos, y hasta el último día hábil de cada mes para la información contable. Asimismo, para los fines de la estadística de la información financiera, las entidades registran y declaran en el MIF la información histórica de sus activos y pasivos financieros mantenidos al cierre de cada año fiscal. Esto desde el año 2012 hasta el año 2015 y el cierre cada mes desde el año 2016 que mantenemos a la fecha. Tenemos que indicar que en el artículo 10 de la Directiva 1/2018
nos habla del procedimiento para el registro de la información en el MIF. Al inicio de cada periodo, Tesoro Público migra al MIF la información financiera, tanto de la cuenta única de Tesoro como del Banco de la Nación y entre otros aplicativos. Podemos visualizar que es una consolidación del módulo de cuentas virtuales del Tesoro, de las cuentas del Tesoro Público, del CIAD, el módulo de deuda de Tesoro, de los extractos bancarios que manejan las entidades públicas y de los saldos de la CUT. A esta información no migra a la cuenta de detracciones. Esta se procesa a través de la página del Banco de la Nación, su movimiento y su saldo. Tenemos dos accesos en los cuales se puede verificar la información. El módulo de información bancaria, a las cuales acceden las entidades públicas, el tesorero, el administrador, con su RU, donde se detalla los números de los instrumentos financieros, las cuentas corrientes, los saldos que manejan, y esta misma información es migrada al módulo de instrumentos financieros. Como se visualiza en el ejemplo, se migra el número, el detalle, el nombre es agregado en el mismo MIF. En cuanto a los saldos que se manejan en los rubros y tipos de recurso de la CUT, migra el saldo disponible. En la ventana superior visualizamos la pantalla del MIF. En datos financieros, el rubro 9, tipo de recurso 7, que mantiene un saldo de 3.269.241.15, y en la ventana inferior la pantalla de la CUT, consulta de saldos disponibles, y visualizamos que es el mismo importe. Por lo tanto, sí migra los datos exactos tanto del extracto bancario y de la cuenta única de Tesoro. ¿Qué datos se consideran? ¿Cuáles son los instrumentos que se manejan en el MIF? Los instrumentos financieros que no son migrados son registrados por las entidades de manera manual, mediante la opción Registro, Instrumento Financiero, y como las que se muestran a continuación. Las acciones, los bonos, los certificados bancarios, las cartas fianza que permanecen en custodia y las ejecutadas se consideran los saldos de las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes del Banco de la Nación, las que son de la banca privada, las cuentas de ahorro, las cartas de crédito, las inversiones que maneja el MEF, las cuentas a plazo, caja, certificado de depósito, depósito entregado en garantía, documentos valorados como los cipreles, los pasivos financieros, los derivados financieros, las cuentas corrientes, las pólizas de seguro, los préstamos de las entidades financieras que poseen las entidades públicas, las participaciones, papeles comerciales, pagarés, letras y el fondo FCR. Son los instrumentos que consolida y se pueden registrar a través del MIF. Asimismo, en la Directiva 1/2018, en el artículo 12, nos habla de la omisión y las entidades que se consideran con la presentación fuera de plazo. Tenemos que considerar que la entidad que no cumpla con declarar la información registrada en el MIF, ya sea la información financiera, contable o de fondos públicos, conforme a los plazos que indica la norma, será calificada como omisa. En el numeral 12.2 de la misma Directiva 1/2018 nos indica que, concluido el plazo establecido, la información que por alguna razón no se hubiese registrado en los plazos que menciona la norma podrá ser ingresada, previa solicitud remitida a Tesoro Público por el titular de la entidad, y el registro de la información se considera como regularización. En el numeral 13.2, la Dirección General de Tesoro Público publicará en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas la relación de las entidades omisas dentro de los 10 primeros días del mes siguiente.
¿no? Entonces, en este reporte se visualiza tanto las que permanecen omisas y las que procedieron a su regularización y las que se encuentran en un registro oportuno. A través del link que se les muestra, se puede verificar el reporte de omisos en la declaración de información financiera, contable y de fondos públicos, tanto del año 2019, del año 2020 y de manera consolidada también. Genera el reporte que pueden visualizar y pueden explorar. Tenemos que agregar que en la Ley 31085, la Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, publicada recientemente, este mes, el 6 de diciembre, establece ciertas disposiciones de carácter especial. Por ejemplo, en el artículo 11 menciona las disposiciones complementarias para la administración de cuentas, fideicomisos y otros activos y pasivos financieros con fondos públicos. Nos indica que se dispone que durante el año 2021 todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Tesorería, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1441, que incluye a los gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, las CETES, las OPDs, reporten mensualmente en el módulo de instrumentos financieros, que es el MIF, del Ministerio de Economía y Finanzas, todos los activos y pasivos financieros, incluyendo las cuentas, los fideicomisos, los instrumentos que manejan las deudas a corto, mediano, largo plazo, bajo cualquier modalidad o tipo de operación que mantengan en el sistema financiero. De igual manera, en la misma ley del equilibrio financiero para el próximo año, nos indica que para fines de verificación, la Dirección General del Tesoro Público queda facultada a solicitar a las entidades del Sistema Financiero Nacional la información sobre los activos y pasivos financieros durante el año 2021. De igual manera, autoriza a Tesoro Público a limitar las operaciones de tesorería que estime pertinente a las entidades que no cumplan con sus declaraciones de manera oportuna. Corresponde al responsable de las entidades, que en este caso es el director general de administración o quien haga las veces que esté delegado en la entidad, a supervisar y ejecutar según corresponda el cumplimiento de lo que menciona la norma. Asimismo menciona que los respectivos órganos de control deben velar por el cumplimiento de lo establecido, ¿no? En el presente artículo tengamos presente. El tema 3. Opciones de registro de las unidades ejecutoras. El director general de administración, o quien hace las veces en una entidad pública, que es el titular del manejo de cuentas bancarias, tienen un usuario asignado, que es el RU. Ellos ingresan a través del CIEF Operaciones en línea y otorgan el acceso tanto al tesorero y al contador. Y podemos verificar los datos que necesita llenar. Es el DNI, en el supuesto de que quien llene la información no es el titular como tesorero. Puede ser un personal encargado, un funcionario asignado, o como en el área de contabilidad se procesa con su DNI, se migra los nombres, apellidos, se agrega el código de la entidad, el área a la que pertenece, el cargo, el teléfono, el correo electrónico del responsable encargado de la información. Y tenemos que recordar que el responsable de la declaración financiera es el tesorero de la entidad. El responsable de la declaración contable es el contador de la entidad. Pueden delegar estas funciones a otros funcionarios de la misma área, pero ellos son responsables de la calidad de la información. En la funcionalidad del MIF tenemos dos perfiles, tanto MIF tesorero y MIF contador. En el tesorero tenemos como unidad ejecutora y como pliego que consolida. En el MIF contador, de igual manera, la persona que registra
y el pliego que consolida. Mayormente esto se verifica en un gobierno regional con sus distintas unidades ejecutoras, que cada uno procesa la información, verifica, cierra y el pliego consolida y cierra para el envío a Tesoro Público. Todo a través del aplicativo web. En ese momento del registro, van a recibir las personas asignadas un primer correo electrónico, en las cuales se les indica las credenciales, su usuario y su clave para poder acceder al CIAF Operaciones en línea. Recibirán un segundo correo, en la cual se les menciona que se le ha asignado el acceso al módulo de instrumentos financieros y pueden acceder desde el mismo correo que reciba o ingresando a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas en la sección Tesoro Público, en los módulos o aplicativos informáticos. También por ahí se encuentra vigente y activo. Aquellas entidades que no cuentan con CIAF, operaciones en línea, porque ya sea que no manejan CIAF, por ejemplo, como las OPDs o algunas entidades, algunas CETES, Electrosur, Egesur, que se dedican a nivel nacional, deberán enviar un correo al mif@mef.gov.pe. Mencionarán los datos de unidad ejecutora, nombre de la entidad, nombre completo, DNI, correo electrónico y cargo, y se les asignará un usuario. Es una pantalla del módulo que tenemos las distintas opciones de seguridad, configuración, reporte, consulta, ayuda y para poder cerrar sesión. En la primera página principal tenemos avisos importantes que tenemos que dar lectura constantemente, se viene actualizando. Por ejemplo, mencionamos aquí el cambio de seguridad en el módulo de accesos al MIF, porque recordemos que hasta el año 2018 los accesos al MIF eran unos usuarios MIF 00 y un código asignado y una correlación. A partir del año 2019, los accesos ya son por el CIAF Operaciones en línea, como les mostramos anteriormente. Las opciones de registro en el MIF son seguridad. ¿Qué podemos hacer aquí? Cambiar la contraseña. ¿Qué características tiene que tener esta contraseña? Debe tener un mínimo de 8 caracteres y un máximo de 15, en las cuales es importante que tenga códigos mayúscula, minúscula, números y símbolos para poder diferenciar y tenga una mayor seguridad. En la opción registro tenemos subopciones como instrumento financiero, saldos, cerrar declaración, archivos pendientes, cargar registros, importar registros. La subopción instrumento financiero permite a todas las entidades poder agregar una cuenta bancaria, por ejemplo, permite editar el nombre de la cuenta. Por ejemplo, una entidad pública tiene 5 cuentas bancarias de recaudación, puede identificarlas y detallarlas. RDR, equipo mecánico, RDR, captación de tal lugar, RDR, TUPA, entonces puede detallar y editar a través de esta opción de instrumentos financieros. Así también puede obtener la lista de todos los instrumentos que registre o que se genere con las características de condición contable, tipo de instrumento, subtipo, estado, acreedor, deudor, identificación, moneda y acción. Todas esas características puede también reportar. La subopción saldos es la que se maneja mensualmente, tanto para los datos financieros como para los datos contables. Y en esta opción la entidad puede verificar, validar y registrar los saldos. Si bien es cierto, migra la información tanto del extracto bancario y como de la CUT, pero hay algunas cuentas como la cuenta de detracciones que al no migrar tiene que ingresar de manera manual. Las cartas fianzas se registran también de manera manual y se tiene que verificar y actualizar los saldos que mantengan cada mes, si son estas renovadas, no renovadas, vencidas o ejecutadas. La subopción cerrar declaración corresponde a todas las entidades
de unidades ejecutoras. Y esta opción permite seleccionar al responsable, quien declara esa información. ¿De dónde migra la información de responsables? Del registro de responsables, titulares y suplentes de la entidad. El responsable de información financiera, tesorero, aparece el nombre del tesorero y procede al cierre. El responsable de cerrar la declaración de los datos contables, que es el contador, de donde migra de la web de información contable y presupuestal que manejan, que firman los estados financieros, migra sus datos del responsable de esa información. La subopción Archivos pendientes permite cargar los documentos, anexos que se requieren para completar todo el registro de información. Por ejemplo, de una carta fianza se puede escanear esta carta y poder agregar. De un préstamo bancario se puede anexar el contrato que se requiere. Este campo es opcional. La subopción carga de registros es muy importante. Permite a las entidades registrar la información de los instrumentos financieros en forma masiva. Para ello, el usuario de la entidad debe preparar un archivo con el formato y condiciones establecidas. Para la información financiera, se cuenta con 3 plantillas: matricular nuevos instrumentos financieros, registro de operación y reportar datos de posición. Para la información contable, una sola plantilla, que es reportar saldos. La subopción importar registros. Ocurre que cuando se procesa en el mes, no se actualizan ciertos datos, ciertas cuentas bancarias, y al procesar a través de la opción importar registros, la entidad podrá actualizar los instrumentos financieros desde la base de datos, tanto de la CUT, ya sea del Banco de la Nación, y ya sea del Sistema Integrado de Gestión y Administración de Deuda del MEF. Seguimos en la opción registro y nos toca la subopción justificar diferencias. Al registrar los datos contables y el monto que se registre no es igual a la información financiera, necesariamente el contador tiene que justificar sus diferencias para que le permita cerrar con los saldos de este instrumento financiero. Por lo tanto, la entidad podrá justificar las diferencias existentes entre el saldo registrado financieramente y el saldo declarado contablemente, para poder registrar la justificación del motivo de la diferencia. La subopción fondo público. Mediante este proceso, la entidad administradora del fondo, que puede ser una unidad ejecutora, podrá acceder a la pantalla Lista de fondos, donde podrá registrar los fondos que posee. En la subopción Saldo del fondo, mediante este proceso la entidad podrá asociar los instrumentos financieros al fondo registrado. La subopción Personal de la entidad. La entidad podrá registrar los datos del personal que será seleccionado como responsable de la declaración tanto financiera o contable o responsable del registro de un fondo. En este campo habíamos mencionado que el personal de la entidad en el dato financiero es el tesorero y en la información contable es el contador. En la subopción Proveedores, la entidad podrá registrar los datos de los proveedores nacionales registrados en la SUNAT, que posteriormente serán utilizados para el registro de los instrumentos financieros. ¿En qué caso vemos el tema de proveedores? En las cartas fianzas. Cuando la entidad financiera respalda a un proveedor, estos datos se actualizan a través de esta subopción, cuando no estuviese. En la opción Consulta, tenemos 2 subopciones, la subopción Registro y Notificaciones. La subopción Registro nos permite consultar y poder exportar en un archivo Excel los instrumentos financieros, tanto de la parte financiera y contable. La subopción Notificaciones nos permite ver las alertas de tipo informática, advertencia y crítico.
Esta última, que es la de crítico, no le permitirá declarar a la entidad si es que ésta no levanta esta observación. Entonces es muy importante, luego de registrar la información, tanto financiera, para poder cerrar, verificamos en notificaciones, no tenemos alertas en estado crítico, nos permite cerrar. Lo mismo en los datos contables. Y así pueda migrar la información como cierre de pliego. En la opción ayuda, tenemos manuales, preguntas frecuentes y videos de ayuda que nos muestran cada campo explicado anteriormente. Tenemos una pantalla del módulo de instrumentos financieros, en la cual ya tenemos el usuario que hemos mencionado, que es el RU del tesorero, o con el DNI el contador, ¿no? Para ingresar, podemos usar los navegadores recomendados, por ejemplo, el Google Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer. Ingresamos el usuario, la contraseña, el código CAPTCHA e iniciamos con la operación. Dentro del MIF se encuentran los tipos de instrumentos financieros mencionados anteriormente, como cuenta corriente, cuenta de ahorro, tanto activos y pasivos financieros que requiere la entidad. Para las opciones de registro del saldo, la entidad se ubica en la opción registro, subopción saldos. Es un ejemplo de un activo financiero donde tiene que verificar el saldo. Como visualiza en este emplomo, no se puede editar. Cuando migra la información del extracto bancario o de la CUT, el monto no permite actualizar. Si hubiese un error, procederíamos a la opción de importar registro para que se pueda actualizar. No es editable, pero sí de manera mensual tenemos que agregar los campos que se visualizan en rojo, como comisiones, gastos del periodo, si la cuenta es con restricción de uso o no, de ser con restricción, qué tipo de restricción es y cuál es la descripción de esta restricción. Estos datos se procesan de manera mensual por cada instrumento financiero. En el caso del registro de un pasivo financiero, por ejemplo, los cipreles que generan un endeudamiento, se procesan a través del tipo de documentos valorados y un subtipo, certificado de inversión pública regional y local. Para agregar los saldos como dato financiero, agregamos los campos como saldo deudado, cuota del periodo, monto que se amortiza, las comisiones, el tipo de tasa, el valor de margen, valor de tasa y la fecha de la próxima amortización, así como la fecha del pago de intereses. Estos datos se procesan y se registran de manera mensual. Tenemos la información de los activos y los pasivos financieros. Para el registro contable, tenemos que tener como condición necesaria para la declaración de la información contable que se encuentre registrada y cerrada la información financiera. Terminado el proceso de conciliación, justifica las diferencias entre el saldo financiero y el contable del periodo y posteriormente se procede a la declaración de la información en el MIF. Consecuentemente, ningún saldo registrado puede ser modificado. Para los datos contables es importante mencionar que el contador verifica con su información contable, de su balance de comprobación, el rubro caja y bancos. Todas las subcuentas contables referidas a esta cuenta 1101 se registran excepto 110102 caja chica. Excepto esta cuenta contable no va incluida en el MIF. Las demás, todas de acuerdo a su disposición. Caja y moneda nacional, cuentas corrientes, cuentas en la banca privada, la misma cuenta única de tesoro. Todas estas cuentas contables se reflejan con su equivalencia de los instrumentos financieros en la información que registró el tesorero. Un ejemplo del registro de un dato contable,
que tiene diferencia. Por ejemplo, este instrumento posee un saldo en la cuenta bancaria cero, no tiene monto, pero sí tiene un saldo contable de 34.324. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Entonces, al momento de registrar el contador su información, tiene que detallar esta justificación. Puede ser cheques en cartera, cheques en tránsito, captaciones no depositadas. Detalla, justifica, graba, recién le permite cerrar contablemente nuestro instrumento. Posteriormente al cierre de las declaraciones, tanto como ejecutoras y pliegos, procesamos unos reportes generados a través del MIF. Tenemos dos reportes: el reporte de saldos financieros y el reporte de saldos contables. Nos ubicamos en la opción reporte, subopción saldos, y en la ventana inferior podemos verificar tres opciones: contables consolidado, contables detallado y financiero. Para este caso, mostramos el financiero. Al corte del mes de septiembre, por ejemplo, ¿qué información migra de la entidad la que cerró? Se consolida por cuenta contable, ¿no? Caja, cuenta corriente CUT. En cuenta corriente esta entidad solo tienen el Banco de la Nación, pero si tuviesen la banca privada también estaría mostrándose en el reporte. Y en la cuenta corriente de la CUT se muestra y se consolida todo el saldo que posee. El siguiente reporte son los saldos contables por fuente de financiamiento a nivel de divisionaria. Aquí nos detalla y este reporte nos ayuda a poder verificar con el balance de comprobación de la entidad. Verificamos la cuenta contable 1101 Cajibancos con sus subcuentas detalladas y con los montos que se encuentran registrados por cada rubro que se muestra. Por ejemplo, tenemos la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, y tenemos en Cajibancos 140.476.29. ¿Qué nos indica estas opciones y para qué nos ayudan? A que nuestra información sea coherente, conciliada y que represente la realidad, para garantizar de que los estados financieros de manera general sea la información correcta de los instrumentos que manejan todas las entidades públicas. Con esto concluye mi exposición. Muchas gracias, Débora, por tu exposición. Ha sido un gusto poder participar en esta capacitación. En caso de consultas, pueden comunicarse conmigo al teléfono y correo que figura en pantalla. Muchas gracias. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. También les recordamos que para mayores alcances pueden comunicarse con los especialistas en endeudamiento y tesoro público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. Asimismo, les recordamos que para conocer los temas de las próximas capacitaciones, se mantengan atentos a las redes sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube del Conectamef y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por su participación. Hasta pronto.